Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast de la materia Historia, Problemática y Estado Actual de la Educación en México, de la maestría en Educación impartida por TecMilenio en su modalidad online. El día de hoy vamos a hablar de logros educativos del año de 1822 al año 1921. Hablaremos de en qué periodo presidencial se llevó a cabo este logro, el impulsor de este logro educativo, los conflictos educativos que hubo en ese entonces o en ese periodo y también el impacto del conflicto en la actualidad. Hablaremos también de una propuesta personal para la resolución de este conflicto. Y bien, comenzamos en 1822 con el inicio de escuelas lancasterianas, con Agustín de Iturbide como presidente en 1822. José María Bocanegra fue el impulsor de este logro educativo, quien fue el ministro de Relaciones Exteriores y de la Institución Libre de Enseñanza. El conflicto educativo de ese tiempo fue que las escuelas lancasterianas tenían retos logísticos y de financiamiento. Hubo resistencia de sectores conservadores. Sin embargo, el impacto en la actualidad es que sentaron las bases para la educación pública y dejó rastros en el sistema educativo actual. Mi propuesta para la resolución del conflicto es un fortalecimiento en la inversión y apoyo gubernamental para la educación de buena calidad. Continuamos en 1828 con la fundación del Instituto Literario de Toluca, con Guadalupe Victoria como presidente en el año 1824 a 1829. Lucas Alemán, secretario de Relaciones Exteriores y Educación Pública, era el impulsor de este logro educativo. En la literatura no encontré conflictos relevantes, sin embargo, sentó las bases para la educación superior y después se convirtió en la Universidad Autónoma del Estado de México. La propuesta personal para este logro es que hubiera una modernización y una expansión del modelo educativo a nivel nacional. Y bien, continuamos en 1856 con Ley Lerdo, con Ignacio Comonfort como presidente en 1855 y 1857. Miguel Lerdo de Tejeda fue el impulsor de este logro y fue secretario de Hacienda y Crédito Público. El conflicto educativo de ese periodo fue que hubo controversias al intentar la separación de bienes eclesiásticos afectando escuelas de orientación religiosa. Uno de los impactos del conflicto es que contribuye a la separación de la Iglesia y el Estado, que hoy influye en la organización y administración escolar. Mi propuesta para resolver este conflicto era fomentar acuerdos entre autoridades de la Iglesia y el Estado para respetar la libertad de enseñanza y la laicidad del sistema. Continuamos con la creación de leyes de reforma y leyes de instrucción pública en 1857 y 1867 respectivamente, iniciando con Ignacio Comonfort y seguido de Benito Juárez entre los años 1855 a 1872. Benito Juárez fue el líder del bando liberal y fue el que implementó leyes para separar la iglesia de la educación. Uno de los conflictos es que había fuerte resistencia por parte de los sectores conservadores y la iglesia y hubo incluso tensiones y enfrentamientos. No obstante, este conflicto sentó las bases para un sistema educativo laico y definieron la educación como responsabilidad del Estado. Mi propuesta de resolución al conflicto es fomentar tolerancia y respeto en ambas corrientes ideológicas para obtener la pluralidad en la educación. Continuamos en 1868 con la creación de la Escuela Preparatoria Nacional con Benito Juárez a cargo en 1858 a 1872. Gabino Bareda, que era un filósofo y médico, reestructuró todo lo que es el plan de estudios y fue el impulsor de este logro. Hubo resistencia de sectores conservadores que no estaban de acuerdo con un enfoque científico y laicista que se le estaba dando al sistema educativo. No obstante, la Escuela Nacional Preparatoria aún está vigente, formando profesionales de éxito. Para la resolución del conflicto, yo propondría dialogar con los sectores para encontrar una orientación educativa adecuada a todos. En 1910 tenemos la fundación de la UNAM con Porfirio Díaz de entre 1876 a 1911, con un periodo de receso de 1880 a 1884. Justo Sierra fue el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes quien impulsó este logro. Tampoco encontré conflictos relevantes y en la actualidad es una de las universidades más prestigiosas de América Latina, con desarrollo cultural, científico y social en México. Para este logro yo propondría un fortalecimiento de inversión como apoyo a instituciones de alto nivel. Entramos ahora al periodo de 1910 a 1917 con la educación socialista, teniendo varios presidentes a cargo: Francisco I. Madero en 1911, Victoriano Huerta en 1913 y Venustiano Carranza en 1917.
Los impulsores de este logro fueron líderes revolucionarios que promovieron la educación socialista en este periodo. Uno de los conflictos es que generó controversia y resistencia por sectores o varios sectores conservadores y grupos de poder. No obstante, dejó influencia duradera en la filosofía educativa de México, con enfoque en educación inclusiva y la formación ciudadana. Mi propuesta para este conflicto era el diálogo inclusivo y constructivo entre las corrientes para promover una educación adaptada a la sociedad. Y por último tenemos en 1921 la Convención Federalizadora y Ley de Educación y la creación de la SEP, ambas en un periodo comprendido entre 1920 y 1924 con Álvaro Obregón como presidente. En la primera parte, la Convención Federalizadora y Ley de Educación, tenemos líderes revolucionarios como José Vasconcelos y Adolfo de la Huerta, quienes desafiaron en lograr un consenso entre las distintas facciones revolucionarias. Esto sentó bases para un sistema educativo nacional y mi propuesta personal para este conflicto era fomentar la participación y colaboración de políticas educativas para representar bien los intereses de toda la sociedad. Con la creación de la SEP fue José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública en México, quien marcó una reorganización profunda en el sistema educativo mexicano. La SEP es la institución encargada de la política educativa de México, también fundamental en los lineamientos educativos del país. No obstante, mi propuesta es que mantengan una actualización continua y mejoren los programas educativos en función a las necesidades cambiantes de la sociedad. Y bueno, como conclusión a toda esta información es que toda la historia de educación en México siempre ha generado demasiadas controversias, siempre ha generado resistencia por varios grupos, sobre todo los conservadores y en algunos casos liberales. No obstante, en toda la resistencia vemos cómo la educación va avanzando poco a poco con el paso de los años. Mis propuestas incluso para toda la resolución de conflictos siempre fue fomentar diálogos en donde se incluían todos los sectores para poder comprender mejor las necesidades de la sociedad y poder aplicar el modelo, y poder generar cambios o modificaciones al modelo educativo que afectaran de manera nacional, pero pensando siempre en la sociedad, en los intereses o las finalidades que la sociedad tenía, o tiene, mejor dicho. Por último, me gustaría agregar la creación de la SEP es uno de los mejores logros educativos para la concentración de todo el sistema educativo mexicano. Que la SEP sea encargada de los lineamientos educativos del país lo considero una muy buena ventaja para estandarizar todo lo que es el proceso educativo. No obstante lo que mencionaba sobre la actualización continua y mejora de los programas educativos, considero que se están haciendo o ya se están realizando y se están viendo cambios en la sociedad en los últimos años, a partir de nuevas leyes que se han ido promulgando. No obstante, me gustaría que todas las leyes futuras fueran enfocadas a las necesidades cambiantes de la sociedad, considerando todos los roles de la institución, maestros, alumnos, docentes, personales administrativos, todo el personal incluso de apoyo a la institución que están de manera presencial o incluso en su modalidad remota o en línea o fuera, para poder llegar como tal a un cumplimiento o una mejor educación en México. Y bueno, este ha sido todo el contenido del podcast. Espero que hayan tenido una excelente tarde informativa. Mi nombre es Miguel Medina y los veo en la siguiente entrega de Tech Milenio en su modalidad online. Gracias y hasta luego.